Buenos días, ¿cómo estamos hoy? ¿Listos para la clase de castellano? Hoy vamos a estar compartiendo un texto informativo. Ya vamos a ver cuáles son las características de un texto informativo y vamos a estar trabajando también sílaba tono. Comenzamos a leer los dinosaurios, fósil de un dinosaurio en la Tierra. Los dinosaurios eran animales reptiles que vivieron en la Tierra. Los dinosaurios se extinguieron hace muchos años, y los paleontólogos están estudiando las causas de su extinción. Ellos investigan los fósiles de los dinosaurios y plantas encontradas bajo la tierra. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible. La mayoría de los dinosaurios eran inmensos, pero había algunos que eran tan pequeños como una gallina. Muchos eran herbívoros. En esa época no había pastos sobre la tierra, así que comían las hojas de árboles, arbustos y plantas. Entre ellos destacan los seismosaurus, que llegaban a medir el largo de 5 buses, estacionados uno detrás de otro. Es decir, entre 39 y 52 metros de largo. ¡Wow! Otros dinosaurios eran carnívoros, eran más pequeños que los herbívoros, tenían largos y filosos dientes, garras poderosas, patas traseras muy fuertes, atacaban a otros animales, le enterraban los dientes y rasgaban la carne. Uno de los carnívoros más grandes y temidos era el Tiranosaurio Rex, uno de mis favoritos. Era mucho más pequeño que los seismosaurus. Con sus fuertes patas traseras podía correr a gran velocidad para perseguir a sus presas con las garras de los dientes filosos. Muy bien, hasta aquí llegamos con la lectura. Luego me habla de tipos de dinosaurio, me habla del velociraptor, me habla del estegosaurio, me habla del triceratops. Triceratops, eso. Muy bien, me habla otra vez más información acerca del tiranosaurio rex. Sí, pero ahora nosotros estamos listos para interpretar la lectura. Yo necesito que antes de comenzar a trabajar con tu ejercitario, luego de que terminemos nosotros el análisis, te termines de leer solito toda la información, porque te va a servir para hacer el trabajo último que te propongo. Muy bien, ¿de qué habla la lectura? Me da información acerca de las características de estos animales que existieron hace muchos años. Inclusive me dice que hay varias clases de dinosaurios, algunos más pequeños, otros más grandes. Inclusive me dicen que su tipo de alimentación, por ejemplo, variaba. ¿Qué tipo de texto es? A ver, nosotros estuvimos trabajando con el patito feo. ¿Este texto de dinosaurios se parece a esos textos? ¿No? ¿Por qué? Alguien me había dicho que los cuentos, los que yo acabo de nombrar, tienen muchísima fantasía. Yo te pregunto, ¿este texto que yo acabo de leer contiene fantasía? No contiene fantasía. Me da de una forma objetiva solamente información. Información que yo tengo que procesar y tengo que analizar en mi cabeza. Pero lo único que me dice es una información, una fría información. No me dice si le gusta o le deja de gustar. Sencillamente me aporta cómo son, qué comen, dónde vivieron, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en presencia de un texto informativo. Los textos informativos no son como los cuentos. Son diferentes porque solamente sirven para transmitir una información de manera fría, sin hacer mediciones afectivas. O sea, no dice qué hermoso, cómo me gustó, o a lo mejor jugando con la fantasía. No, solamente transmite una información.
Los textos informativos tienen 5 partes. Primero, el título. Por ejemplo, en este caso, nuestro título grande es Dinosaurios. Luego, tiene subtítulos, que son títulos más pequeños otra vez. Por lo menos esta información se divide en varias partes que tienen que ver con diferentes tipos de dinosaurios. Por ejemplo, el Tiranosaurio Rex es un subtítulo. Luego están las palabras destacadas. En este caso, en nuestro texto, los nombres de los dinosaurios y alguna que otra palabra está subrayada o está en negrita, está más pintada de un color más fuerte. ¿Por qué? Porque el texto quiere llamar mi atención hacia esa palabra o hacia esa frase. Luego me dice que me brinda un cuadro de información donde me dice todo el bla 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 acerca de cómo es, qué comen, dónde viven, en qué lugares se encontraron, me habla acerca de los fósiles, me habla acerca de los especialistas que estudian estos animales. Bueno, todo eso es parte del cuadro de información y ese cuadro de información es enriquecido por fotos o dibujos. Normalmente esos dibujos tienen como un pequeño rótulo que me hacen notar qué significa o qué es esa foto o ese dibujo que también me brinda la información. Muy bien, ese es un texto informativo. Ahora vamos a volver otra vez al cuento. Vamos a utilizar el mismo tema. Vamos a seguir trabajando en el tema dinosaurio, pero para que veas la diferencia entre un texto informativo y un cuento, vamos a analizar el cuento Solo un sueño. Dentro de Solo un sueño vamos a trabajar secuencia de ideas, vamos a ponerle un final diferente al cuento. Muy bien, Solo un sueño. Un día, Juan y Matías estaban en el gallinero de la abuela sacando los huevos frescos, cuando de pronto vieron un enorme huevo diferente a los demás. Entonces se pusieron a pensar de quién sería ese huevo gigantesco. De pronto, Juan dijo: ¿será un huevo de dinosaurio? Sí, es un huevo de dinosaurio. Por fin se cumplirá nuestro sueño de tener un dinosaurio en casa, respondió Matías. Al recoger los demás huevos, se sintieron un poco cansados, así que decidieron acomodarse sobre un montón de paja y lentamente se quedaron dormidos uno al lado del otro. Mientras dormía Juan, soñó que aquel enorme huevo se iba rompiendo y poco a poco salía un ave. Era un pequeño dinosaurio. Entonces lo tomó en sus brazos y recordó lo que habían leído en el gran libro sobre los dinosaurios. Se dio cuenta que este era un Apatosaurus y que debía alimentarlo con hierbas para que siguiera viviendo. Buscó a Matías y juntos sacaron las hojas de los árboles y algunas hierbas para alimentar al bebé dinosaurio. Todos los días cuidaban al dinosaurio y miraban cómo iba creciendo. Jugaban y se reían de los ruidos raros que hacía. Los tres se hicieron muy amigos. De pronto, un fuerte ruido lo despertó. Miró a su alrededor y vio al enorme huevo que estaba a su lado. Así se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Matías y Juan le preguntaron a su abuela sobre el origen de ese huevo y ella les dijo que era un huevo de un avestruz. Juan y Matías quedaron muy tristes, pero decidieron seguir investigando sobre el maravilloso mundo de los dinosaurios. Antes de proponerte la última actividad, quiero llamar tu atención hacia dos cosas. Número 1, habíamos dicho que íbamos a analizar el concepto de sílabas tónicas. Las sílabas tónicas son aquellas donde se carga la voz. Por ejemplo, si yo digo árbol, 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 en ar se carga la voz. No siempre donde se carga la voz lleva tilde. La tilde es esa rayita que yo le pongo cuando algunas palabras lo necesitan cargando la voz. Por ejemplo, yo puedo decir todos en la sílaba to.
ahí se carga la voz. Esa es una sílaba tónica. ¿Dónde se carga la voz? Si yo digo amigos, en la sílaba mi, ahí se carga más la voz y entonces esa es la sílaba tónica. Solamente para que sepa, aquellas sílabas donde no cae la carga de voz, a esa se le llama átonas. Pero hoy estamos estudiando la sílaba tónica. Entonces, sílaba tónica es aquella donde se carga más fuerte la voz. Todas las palabras tienen una sílaba donde se carga más la voz. Esa es la sílaba tónica. Otra cosa que quiero recordarte es que para establecer secuencia de ideas tengo que ver qué hecho sucedió primero, cuál es el hecho que le sigue y así poniendo los números de acuerdo al orden en que sucedieron. Para hacer este ejercicio tengo que prestar mucha atención por un lado y dos, repasar la lectura inclusive varias veces si es necesario. Y la última actividad que te quiero proponer es la de redactar. ¿Qué voy a redactar? Mira, yo te doy, por lo menos aquí en este trabajo, yo te muestro 4 líneas. En la primera línea, yo voy a poner el título de mi trabajo. Yo ya te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Y después voy a escribir por lo menos 4 o 5 líneas más. Voy a leer toda la información completa acerca de los dinosaurios, inclusive las que yo no te leí. Vas a buscar uno o vas a elegir uno de los dinosaurios que más te simpatiza y vas a escribir con tus palabras. No vas a copiar, vas a decir con tus palabras, vas a leer muy bien y luego vas a reproducir con tus palabras en 4 o 5 líneas las informaciones que leíste acerca de ese dinosaurio. La última actividad entonces consiste en crear o recrear un texto informativo. Acuérdate que los textos informativos son fríos y directos, son objetivos, no son narrativos, no dice había una vez, no, son diferentes que los cuentos. Los textos informativos solamente me dicen una información y listo. ¿Ok? A trabajar, a hacer un magnífico trabajo. Nos vemos.